semana pasada vimos en el libro de Romanos, capítulo 5, la justificación por fe. Y vimos también el amor de Dios hacia nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también vimos que Dios nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo, lo que hizo en la cruz. Entonces, si Dios nos reconcilió consigo mismo por fe, ahora ¿qué nos toca? Nos toca creer a su palabra, que es lo que significa tener fe. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos y no hay verdad en nosotros, como dice la Escritura. Todo hombre, toda mujer tiene pecado en sí y por lo tanto está separado de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el hombre la muerte. Por eso todos tienen el pecado. ¿Y quién es ese hombre? Adán, de donde todos tenemos. De toda la raza humana viene desde Adán y Eva. Ok. Tomen su Biblia y vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 2. Capítulo 2 de Génesis, verso 17. Vamos a ir un poco más atrás. No sé decir un poco, bueno, es mucho más atrás. Desde el principio, ¿qué es lo que significa? El principio de todas las cosas. Vamos a ver el libro de Génesis, que es lo que nos vamos a enfocar en este estudio de cómo es que el hombre tiene pecado en sí. No que haya hecho algo malo, algo bueno. Ningún hombre es bueno, ningún hombre es justo. Nadie es justo, dice la Escritura, Romanos capítulo 3. Sino que todos han pecado, dice la Escritura. Por lo tanto, todos están separados de Dios. Todos están separados de la gloria de Dios, que es el reino de Dios. El pecado no es lo que haya hecho uno. También no quiere decir que no, lo que hace uno en la vida, sino el pecado está en la sangre. ¿Por qué? Por la caída del hombre, por el pecado, por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Por eso el hombre muere y su espíritu se va con Dios o se va al infierno a esperar el juicio. Una de dos. Bueno, tomen su Biblia y vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 16. Capítulo 2 de Génesis, versículo 16. Dice: y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que en él comieres, ciertamente moriréis. Dice el Señor, le puso un mandamiento al hombre, a Adán, y le dijo: no comeréis del fruto. El fruto no es de lo que fue el pecado, o si fue el pecado el fruto que haya comido el hombre. He escuchado, dice, de la manzana o del higo. Bueno, lo que dice la Escritura, de acuerdo a lo que nos está diciendo, es la desobediencia a su Creador. Ese es el pecado, la rebeldía del hombre. ¿Y qué hay ahorita? ¿O qué vemos ahorita en este siglo, en este tiempo? Todos
se rebelan contra las leyes de Dios. Pero aquí el Señor le dio un mandamiento, así como nosotros, tantos mandamientos que nos da y no lo podemos cumplir. Pero eso es otra historia, pero de lo que nos vamos a enfocar es en la caída del hombre, el pecado que entró al mundo, y por eso no puede ninguna persona, chicos o grandes, pueden decir no tengo pecado, porque el pecado está en la sangre. Ahora nos vamos hasta el versículo 5. Perdón. Vamos a ver desde el capítulo 4. Ok. Es el capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3 de Génesis, versículo 17. Capítulo 3 de Génesis, versículo 17, dice: ya vimos cómo el Señor le mandó al hombre que no comiera del fruto. Y aquí en el capítulo 3 ya vemos la caída del hombre. Entonces dice, versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto desobedece, dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, la mujer fue, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita serás maldita será la tierra por tu causa. Bueno, aquí vemos algo muy importante, pero nos vamos a enfocar en lo que vamos a ver en el libro de Romanos. La caída del hombre, el pecado que hay en cada una de las personas. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Versículo 19. Dice, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra. Volvemos a repetir. Versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios creó al hombre eterno, pero por causa del pecado, ahora, por causa del pecado murió espiritualmente. Ahora esperará el día en que muera su carne. Por eso le dice que hasta que mueras, que vayas al polvo de donde fuiste tomado. Del polvo al polvo volverás. Lo que le dice, por causa del pecado, la eternidad que puso en él ya no está más, sino que ahorita, por eso en el versículo 16 del capítulo 2, dice el Señor que de cierto morirás, pero le estaba diciendo, iba a morir su espíritu, iba a estar separado de él para siempre. Esa es la muerte que se está mencionando en Génesis. Se murió al momento de desobedecer a Dios y por lo tanto ya nomás estaba esperando. Bueno, ya vivió carnalmente, pero espiritualmente ya estaba muerto. ¿Qué quiere decir separado de Dios? Aquí lo vamos a ver, versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. 21. Este versículo 21 nos enseña desde el principio cómo Dios tenía el plan de salvación, como lo dice en Apocalipsis, como lo dice todo alrededor de la Escritura. Cómo Dios tenía ya un plan. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Antes de la caída del hombre, antes de la creación del hombre, Él ya sabía que el hombre iba a pecar. Pero aquí nos da la promesa de salvación.
Mira, vemos, como vimos en Romanos, que por fe en Jesucristo nos salvamos. Vamos a ver cuál es esa fe y cómo es de que nos explica Génesis. Dice el versículo 21. Y Jehová, Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Miren, he escuchado muchas cosas acerca de estos versículos, de este versículo en especial, de que Dios enseñó a vestir a los hombres. Dios los vistió. Bueno, ese no es el caso. Dios les hizo túnicas de pieles. ¿Por qué? Dos animales tuvieron que morir. No dice dos o uno, sino que esos animales tuvieron que morir. ¿Para qué? Para tapar la desnudez de Adán y Eva. Y la desnudez en la Escritura simboliza el pecado. Lo que nos está diciendo aquí es de que un animal inocente murió. Ya sé que dije dos, pero solo estábamos hablando espiritualmente. Un animal inocente tuvo que morir para tapar la desnudez, que quiere decir tapar el pecado de Adán y Eva. ¿Y quién fue el que murió inocentemente por causa de ti y de mí? Jesucristo. El Señor, siendo inocente, tomó tu lugar y mi lugar. Eso es lo que nos está diciendo aquí Génesis. Juan, el Evangelio de Juan 1, versículo 29, dice: he aquí el Cordero de Dios. El Cordero es un animal de sacrificio. Dice Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es lo que estamos viendo aquí en el versículo 21. Dios, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, sacrificó a su Hijo. ¿Para qué? Para que tú puedas vivir y para que yo pueda vivir. Bueno, versículo 22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Por qué habla pluralmente? Porque vemos desde un principio el Espíritu de Dios, el Padre, el Hijo. 3:1. Sabiendo el bien y el mal, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esto es lo que le está diciendo Adán. Bueno, dice el versículo 23. Este versículo es donde quería llegar. Este versículo es donde quería llegar, pero para poder llegar necesitaba explicarles correctamente de lo que les iba a explicar acerca de la caída del hombre y por qué está separado de Dios y por qué está muerto delante de Dios espiritualmente. Dice el versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén significa de que Dios los separó, Dios los sacó de su presencia. ¿Por qué? Por el pecado que cometió, lo sacó de su presencia. Le dijo, lo apartó del huerto aquí, pero lo que simboliza es de que se apartó de su presencia por causa del pecado. Seguimos, versículo 23, para que labrase la tierra que fue tomado. Versículo 24, miren lo que dice: echó pues fuera al hombre, punto, coma, y puso al oriente del huerto del Edén querubines. Esto es lo que nos está diciendo el Señor, lo echó fuera. Significa que
que no puede el hombre estar cerca de Dios, no puede estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Ahora, como todos venimos de este hombre que pecó, toda la raza humana viene de este hombre, entonces el pecado está en nuestra sangre. Por más buena que sea una persona en el mundo, necesita un redentor. ¿Y quién es ese redentor? Jesucristo, el Señor. Tiene que lavar su sangre, tiene que lavar por su sangre. El Señor Jesucristo, la sangre preciosa del Señor Jesucristo, lava los pecados del hombre. Bueno, ahora vamos al capítulo de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 5, vamos a empezar en el versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Aquí van a ver lo que hemos estado diciendo. Lo que hemos estado viendo lo va a explicar aquí más claro. Pablo dice, versículo 12 del libro de Romanos, capítulo 5. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Se dan cuenta? De lo que acabamos de ver en Génesis, Pablo lo está diciendo aquí en Romanos. Volvemos a leer, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte espiritual. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto que todos pecaron. Así que no hay salvación ningún hombre, por más bueno que sea, sino que necesita un redentor. ¿Quién? Quien le lave sus pecados, que lo limpie y puede estar cerca de Dios y compartir eternidad con Él. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Está hablando antes de Moisés. Había pecado en el mundo, pero la gente no sabía que estaba cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque no tenía ley, porque ni tenía los mandamientos, hasta Moisés. Dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No se inculpa de pecado, ¿por qué? Porque no sabían que estaban pecando contra Dios. No sabía que su rebeldía o la manera de vivir que estaban viviendo, no sabían que estaban en contra de las leyes de Dios. 14, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué reinó la muerte de Adán hasta Moisés? Porque no había ley. No tenían los mandamientos hasta Moisés. Seguimos, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Ya vimos su nombre. Podemos decir, ¿por qué lo dice? ¿Por qué podemos decir? ¿Por qué yo tengo que pagar por lo que hizo Adán desde el principio? Pero eso no es el caso, por eso la Escritura lo dice claramente. Por cuanto todos pecaron. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacen las personas en este tiempo? Y en ese tiempo se revela ante Dios, se revela ante los mandamientos de Dios. Seguimos. El cual es figura del que había de venir. ¿Por qué dice que es figura del que había de venir? Porque en la humanidad de Adán, él pecó, pero el que había de venir es Cristo, que también tomó forma de humana. Dios, la palabra de Dios,
vino, tomó forma humana, nacido de mujer, de virgen, y vino al mundo. ¿A qué? A salvar tu vida, a salvarte a ti y a mí. Y eso es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Es figura del que había de venir. El que había de venir es Cristo. Pero el don no se dio, pero el don no fue como la transgresión, dice el versículo 15. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, por la culpa de Adán, no por la culpa, sino que por el pecado de Adán, murieron los muchos. Porque muchos quiere decir mucho más para los muchos, la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Dice, el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Por qué decimos, o por qué dice la Escritura, el cual es figura del que había de venir? Versículo 14 al final. Lo estamos viendo claramente en el versículo 15 al final, donde dice la gracia de un hombre. Figura quiere decir que iba a ser de la misma, iba a ser persona, iba a ser carne. Vemos Jesucristo es el hombre. Lo vemos en Corintios, cuando dice el Señor, el primer hombre, alma viviente, el segundo, espíritu viviente. Ok, versículo 16. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó. Este fue Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. De un solo pecado vino la condenación a todos los hombres, lo que nos está diciendo aquí. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, la transgresión de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben, escuchen muy bien, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, recibir el Evangelio, recibir esta gracia de Dios que nos está ofreciendo gratuitamente, te está ofreciendo la vida. Claramente Dios mismo te está diciendo, estás muerto espiritualmente, no tienes vida, estás separado de mí, por lo tanto tu lugar no es a mi lado. Pero el don nos abrió el camino por el cual compartir eternidad con Él, que es por medio de Jesucristo, el Hijo. Seguimos. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, volvemos a repetir, así que como la transgresión de uno, esta fue la transgresión, el pecado de Adán, vino la condenación a todos los hombres. No dice unos cuantos, sino dice a todos los hombres, hombres y mujeres. La Biblia siempre usa hombres, pero está hablando siempre hombres y mujeres, hermanos y hermanas, creyentes, no creyentes, en este caso. Seguimos. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es ese uno? Jesucristo. Esa es la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Por qué dice de vida? Porque al recibir el Evangelio, al recibir la gracia de Dios, te da vida. No solamente te da vida en este mundo, viviendo y apartándote del pecado, sino que te da vida también
en el cielo, en la eternidad con Dios. Eso es lo que se refiere. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, otra vez, y lo vuelve a repetir. ¿Por qué? Por el pecado de uno. Todos tenemos pecado, hasta que recibimos la gracia de Dios y por fe somos lavados de tales pecados. Venimos a vida, como lo dice el Señor mismo en el Evangelio de Juan. Dice el Señor, seguimos. Así también, por la obediencia de uno. ¿Quién es el único que obedeció a Dios? ¿Quién es el único que cumplió la ley? ¿Quién es el único que murió por todos? Jesucristo. Volvemos a repetir. Así también por la obediencia de uno, Jesucristo mismo. Los muchos serán constituidos justos. No te van a llamar, o no me van a llamar justo porque soy justo, porque por mi justicia. No, porque nadie es justo, dice la Escritura. Sino que Dios te va a llamar justo porque Él va a ver la justicia del Hijo en ti, así como lo ve en mí. Y también, como dice la Escritura, la oración del justo puede mucho, o la oración del justo es oída por el Señor. No que sea uno justo, sino que por la fe en el Hijo, Dios Padre ve la justicia del Hijo en ti. Por eso nos dice que nos ha constituido justos, porque Él nos da su justicia. Por su obediencia nosotros venimos a ser justos, venimos a ser santos, como lo dice la Escritura en el capítulo 1 de Romanos. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Para qué abundase el pecado? ¿Para qué se introdujo la ley? Se introdujo para que la persona conociera su pecado. Dice otra vez, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. No porque fueran más pecadores, sino para que se dieran cuenta de tanta maldad que estaban haciendo, o que se está haciendo y que se está haciendo. Mas cuando el pecado abundó la gracia. Mas cuando el pecado abundó, cuando fue más y más, la gracia abundó. La gracia significa algo que no merecemos. Dios nos justifica, Dios nos ofrece ese regalo que no merecemos. Eso es lo que significa la palabra gracia. Versículo 21. Para que, si así como el pecado reinó para muerte espiritual, así también la gracia de Dios que te está ofreciendo ahora mismo, si recibes esta gracia, vendrás a vida. Ok, seguimos. Dice la gracia, reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Recibiendo la gracia no solamente recibes vida, sino que recibes vida eterna. ¿Con quién? Con Jesucristo, con el Señor. Y reinarás con el Señor, y te sentarás en el trono con el Señor. Esto es lo que nos dice la Escritura, y esto es lo que nos enseña el Señor, de que todos somos pecadores, todos necesitamos un Redentor. Y ese único Redentor, único que cumplió la ley, es único, el Hijo eterno de Dios, Jesucristo mismo. Bueno, hasta ahí nos quedamos y seguimos la próxima semana. Que el Señor les bendiga, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Shalom.